Ahorita ahí voy, Isaac. Ya también a ti, Isaac, te di chance. Muchas gracias, profe. Sí. Bueno, entonces, la clase pasada nos quedamos viendo sockets de flujo de datagrama ya. Según yo, ya estábamos con los de datagrama. Estamos haciendo el envío de archivos en profesor. Envío de archivos con socket de flujo. Ah, sí. Entonces, ¿y si terminamos de ver el ejemplo? No, creo que solo explicó la parte del servidor, pero se quedó El pendiente la... servidor. Ah, al lado del cliente. Ah, sales. Sí, exacto. Irme para acá entonces. Entonces aquí tenemos el lado del cliente. El lado del cliente lo que va a hacer pues es recibir primero la metainformación del archivo que se va a descargar una vez que él se conecta al servidor. Va a recibir la metainformación del archivo que se va a descargar y con esa metainformación pues va a crear la estructura, en la estructura de directorios va a crear el archivo y después nada más de lo que reciba del socket, que va a ser el contenido del archivo, pues lo va a ir guardando en el sistema de archivos local. Entonces, igual que con todos los programas que hemos hecho, lo primero que hacemos es incluir las bibliotecas que vamos a estar utilizando, que son las que hemos usado todo este tiempo, son las de ley. Entonces, por eso ahorita ya no se las voy a decir. De todos modos, ahí se ve, ahí vienen los prototipos de qué funciones para todas. Bueno, salvo para systypes, pero ahí vienen los macros de los diferentes tipos de datos que se utilizan, ¿no? Entonces, tenemos nuestra función principal, luego vamos a declarar el descriptor de nuestro cliente, que es ese que dice cd, la DRD para saber cuánto nos devuelve la función getAddressInfo, la DOP para pagar una opción de socket y la DN para saber cuántos bytes se recibieron en cada iteración con el contenido del archivo. Tenemos declarado aquí nuestro puerto, que va a ser el 8001, que es en el que va a estar asociado el servidor, bueno, el puerto al que va a estar corriendo el servidor, y también la variable tamaño, que es para extraer parte de la metainformación del archivo, que es el tamaño y es la que nos va a decir la condición de paro para dejar de leer datos del socket. La otra cadena, que es la dirección IP del servidor al que nos vamos a conectar. Acuérdense que la estructura address-info pues es transparente a la pila de protocolos, puede trabajar con IPv4 o con IPv6, en este caso le estoy poniendo una dirección IPv6, pero bien le pude haber puesto una IPv4 y no debe de haber problema. Tengo mis dos descriptores de archivo, porque uno va a estar asociado al socket para poder hacer el fflush, y otro va a estar asociado al archivo que va a ir guardando pues lo que se está recibiendo desde el socket. Entonces, para eso son esos dos. Y este de status nada más es para validar parte de la separación que hice de la lógica de la metainformación y la lógica para la descarga del contenido del archivo. Entonces, declaramos nuestra variable de tipo struct_address_info más dos apuntadores que ya sabemos para qué es. Uno es para obtener la dirección donde empieza la lista ligada con las estructuras de direcciones válidas que podemos usar. Y la otra es el otro apuntador es para recorrer cada uno de esos nodos de la lista ligada hasta que encontremos una estructura que nos sirva para nuestro propósito, que es crear el socket, modificarle las opciones de socket y conectarnos al servidor. Entonces, limpiamos esa estructura para que no tenga basura, le configuramos los parámetros que necesitamos, el dominio en el que va a trabajar, que en este caso le estamos poniendo el sin especificar, lo que significaría que soportaría cualquiera. En este caso, pues el que vamos a ocupar es el de TCP/IP, ya sea para IPv4 o para IPv6. El tipo de socket, el socket de flujo, el protocolo de transporte, que le estamos poniendo un comodín para que el sistema operativo detecte cuál es el protocolo válido para el tipo de socket stream, que es IP proto-TCP. Pero pues aquí le estamos dando a elegir el sistema operativo que lo escoja por nosotros, ¿no? Invocamos a la función getAddressInfo, donde vamos a validar y a precargar
Por un lado vamos a validar que sean válidos los rangos tanto de la dirección IP como del número de puerto del servidor al que nos queremos conectar, y asimismo se van a precargar en las estructuras de direcciones que nos devuelva la función getAddressInfo. Ya van a quedar precargados la dirección y el puerto. Entonces, le pasamos como tercer parámetro la estructura ya precargada, la estructura AddressInfo, que le configuramos los parámetros a nuestras necesidades y le especificamos la dirección de dónde nos va a devolver la lista ligada. Si sí se puede encontrar o al menos una estructura de direcciones válida, entonces tenemos que recorrer la lista ligada. Entonces, para eso tenemos este for, donde inicializamos uno de los apuntadores. En este caso, el apuntador P lo inicializamos al inicio de la lista ligada, que es lo que nos devolvió la función getAddressInfo, la dirección de esa lista ligada. Era el siguiente elemento o siguiente nodo de la lista ligada, y la condición de paro es cuando lleguemos a null o cuando lleguemos al final de la lista ligada. Con ese nodo al que estamos apuntando en ese momento, vamos a intentar utilizar su dominio, su tipo de socket y su protocolo de transporte para ver si con ese se puede crear el socket. Si sí se puede crear el socket, la función socket me va a devolver un entero mayor a 0, y ese se va a almacenar en la variable cd o en el descriptor del cliente, y ya con eso me voy a poder comunicar con ese socket. Si no se puede generar el socket, me va a devolver algo menor a 0, y entonces lo único que voy a hacer es, pues un continuo, hacer la siguiente iteración del for, moverme al siguiente nodo de la lista ligada, y con la siguiente estructura de direcciones ver si sí se puede crear el socket. Si sí se pudo crear el socket, pues vamos a modificar opciones de socket, ¿no? En este caso, no tengo ninguna necesidad de modificar la opción de socket SO reuse address. ¿Por qué? Porque en este caso es un cliente, no es un servidor. El servidor, como sí tiene la necesidad de asociarse al mismo puerto todo el tiempo, entonces si corre 5 veces el servidor, las 5 veces se tiene que asociar al mismo puerto. Por eso ahí sí necesitamos habilitar la opción de socket SO reuse address. En el caso de un cliente, no importa que en cada ejecución de que yo corra la aplicación me lo den un puerto diferente, no hay problema, ¿no? Porque no, el servidor al momento de que tú te conectas con él, él conoce el puerto en el que estás corriendo, no al revés, del lado contrario, el cliente siempre se tiene que conectar a un puerto en particular. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, profesor. Sí, sales. Entonces, luego tenemos esta otra opción de socket que yo la tengo comentada, donde apagamos la opción de socket IPv6 v6 only, para que si es que llegaran a correr la aplicación en distribuciones de Linux que no soportaran tener las dos pilas al mismo tiempo, pues con eso, ¿no? Apagando la de esa restricción que dice que solamente vas a correr IPv6 cuando estés trabajando con IPv6, apagas esa opción de socket y ya en automático te permite que estén trabajando a la par las dos pilas, IPv4 e IPv6, ¿no? Insisto, si es que se necesita, en el caso de Ubuntu no se necesita, por eso aquí lo tengo comentado, ¿no? Entonces ya tengo creado mi socket. ¿Qué sigue? Pues intentar conectarme al servidor, cuya dirección y puerto ya se validaron y ya se precargaron a través de la función getAddressInfo. Entonces, un poco la función connect de la estructura de direcciones que me devolvió la función getAddressInfo y que está siendo apuntada por aquí en el for, está siendo referenciada por el apuntador P. De ahí mismo, pues ya quedó precargada la dirección y el puerto, entonces de ahí la estoy tomando, el campo address-info address y el campo address-info address length, el tamaño de la estructura de direcciones que se está manejando ahí. Si sí se puede conectar a esa dirección y al puerto, entonces la función connect me va a devolver un 0. Si no se puede conectar, me va a devolver -1, y entonces tendría que cerrar ese socket, hacer un continue, recorrerme al siguiente nodo de la lista ligada y ver si con la siguiente estructura de direcciones sí puedo hacer toda la secuencia de pasos de crear el socket, configurar las opciones de socket y conectarme. Si sí me pude conectar, pues ya asumo que esa estructura de direcciones que elegí en ese momento, pues es buena, es válida,
y entonces ya no tengo necesidad de seguir probando con otras estructuras de direcciones. Entonces hago mi break para salirme del for y este if nada más queda en caso de que hubiera llegado al final de la lista ligada sin encontrar una estructura válida, pues simplemente me termino la aplicación. Si ya pude crear mi socket y ya me pude conectar al servidor, ya no hay necesidad de mantener en memoria la lista ligada. Entonces con free address info libero la memoria asociada a la lista ligada. Como voy a escribir datos en el socket, en este caso nada más para la lógica, avisarle al servidor que sí recibí bien la metainformación y que estoy listo para recibir a continuación los datos del archivo, pues necesito escribir en el socket. Y entonces por eso es que estoy asociando mi primer descriptor de archivo con el descriptor de socket para operaciones de escritura de bytes. Entonces le aviso al usuario que ya se estableció la conexión, ya se hizo el handshake, ya estoy conectado, y entonces ya está el canal de comunicaciones listo, ¿no? Entonces tengo que recibir dos cadenas. La primera cadena, formación del archivo, el nombre del archivo, cómo se va a crear y el tamaño del archivo. Esa información la voy a almacenar aquí en esta cadena que dice ta, de tamaño, ¿no? Y la parte de los datos, o el contenido del archivo lo voy a almacenar en esta, que no sé ni por qué le puse así en ese momento, ¿no? Creo que estaba pensando en otra cosa y ya después Pero al final de cuentas son dos cadenas que puse por separado. Y de hecho la del contenido de los datos, pues lo ideal es que la incrementen más grande y de hecho la voy a modificar y la voy a poner más grande, porque así pues lo que estoy haciendo es mandar de a 100 bytes en 100 bytes. Entonces imagínense, si van a mandar un archivo de 1 terabyte, pues se va a tardar los años. Entonces, así lo pongan ustedes ese arreglo muy grande, pues a la hora de que el paquete de datos que se está generando en TCP pase por la capa de red del modelo OSI, en ese momento los paquetes IP que se están generando tienen que pasarse a la capa de enlace de datos, que es donde está la tarjeta de red, y dependiendo de qué tecnología de control de acceso al medio manejen en su tarjeta de red, pues es el tamaño máximo de paquete que soporta la tarjeta. Si le quieren pasar algo más grande, pues se va a tener que fragmentar. Entonces, para nuestro caso, que manejamos tarjetas de red Ethernet, Ethernet normal, porque existe una tecnología que se llama Jumbo Ethernet, que maneja tramas de 9000 bytes. En el caso de la Ethernet normal, pues maneja tramas de 46 a 1500 bytes. Entonces, es lo más grande que podríamos hacer el paquete, ¿no? Porque si lo hacemos más grande, a la hora de que los paquetes pasan de la capa de red a la capa de enlace de datos, se empezarían a fragmentar. Y el proceso de fragmentación, pues agrega otro retardo adicional a la comunicación, porque se tienen que estar fragmentando los paquetes, y a la hora que los paquetes fragmentados se reciben en el destinatario, se tienen que reensamblar. Ajá. Y eso genera tiempo, ¿no? Entonces, pues nada más traten de no sobrepasar los 1500 bytes en ese buffer donde van a estar transmitiendo los datos, porque si lo sobrepasan, pues se va a hacer un poco más lenta la comunicación porque va a tener que hacer la fragmentación y el reensamble de datos. Bueno, entonces, de cada una de de estos buffers que tengo, el de nombre y el de TA, los se tienen que limpiar. Entonces, igual acá, ¿no? Declaro el de TA y también lo limpio, igual que el de nombre. Voy a tener igual en este caso un entero que dice recibidos para saber cuántos bytes se leyeron para ese primer mensaje que contiene los metadatos del archivo. Y aquí estoy leyendo, ¿no? Desde el socket estoy intentando leer ese primer mensaje que contiene el nombre separado, bueno, concatenado con un punto y coma y concatenado con el tamaño del archivo. Válido que sí se hayan podido leer los datos en ese if. Si no se pudieron leer, pues en este caso estoy finalizando la aplicación. Si sí se pudieron leer, entonces voy a tener que tokenizar la información, porque acuérdense que vienen juntos, vienen el nombre del archivo, luego un punto y coma y luego el tamaño. Entonces mi separador entre los dos datos es el punto y coma. Entonces para separarlo uso un tokenizador, que en este caso es la función strtoc, que me va a tokenizar la cadena TA usando el separador punto y coma que viene ahí, ¿no? En la primera instrucción strtoc.
Entonces, la primera vez que invoquen a la función strtoc, especificando la cadena que va a tokenizar y el separador, les va a devolver el primer token, lo que está antes del punto y coma en este caso, que sería el nombre del archivo. El nombre del archivo va a estar ahí en la cadena toc. La segunda vez que la invoquen, les va a mandar el segundo token, que en este caso es el tamaño del archivo. Pero ese tamaño del archivo lo estamos recibiendo como cadena, entonces hay que convertirlo a un entero largo, que es lo que estamos haciendo aquí abajo, con el ASCII to long. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿No hay dudas? Profesor, ¿en qué parte se recibe el nombre del archivo? Ajá. Bueno, es que no te escuché bien, se cortó y nada más escuché el nombre del archivo. ¿Cuál fue la duda? En este momento solamente se ha recibido como información el tamaño del archivo, ¿cierto? Es que, o en qué El punto nombre se de, recibe el nombre. ajá, el nombre y el tamaño vienen concatenados que estamos recibiendo en este read que estamos haciendo aquí arriba. Aquí, donde acabo de sombrear en blanco, estamos leyendo una cadena. Esa cadena lo que contiene es los dos datos, el nombre y el tamaño, nada más que están concatenados en la misma cadena. ¿Se acuerdan que la clase pasada con ese printf los imprimimos en una cadena? Sí. Entonces, en este caso estamos recibiendo esa cadena donde ya vienen concatenados, separados por un punto y coma, y simplemente los vamos a separar. Entonces, para separarlos es que estamos usando a la función strtoc para, para tokenizar, o en este caso, dividir esa cadena en dos partes. La primera parte es todo lo que está antes del separador, que es el punto y coma, y la segunda parte es lo que está después del separador. Entonces ya tenemos ahí los dos datos, ¿no? Que en este caso son dos cadenas, pero el nombre del archivo sabemos que sí es una cadena, por eso lo dejamos tal cual, pero el tamaño sabemos que es un entero largo, no una cadena. Entonces, por eso aquí abajo le estamos haciendo la conversión de tipo ASCII a tipo long. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay duda? Ya no hay duda, profesor, ¿No hay gracias. dudas? Sale. Bueno, entonces ya tenemos la metainformación, ya nada más falta hacerle saber al servidor que ya pudimos separar bien el nombre y el tamaño y ya estamos listos para recibir el contenido. Entonces, para hacer eso, lo único que estamos haciendo, bueno, aquí le decimos, le mandamos a avisar al usuario que ya se va a empezar a recibir el contenido, ahora sí. Declaramos una variable para poder calcular en cada iteración qué porcentaje del archivo se ha recibido. Declaramos un acumulador, que es el que en cada iteración se va a ir incrementando hasta que llegue a medir lo mismo que el tamaño del archivo y va a ser la condición de paro para dejar de leer desde el socket. Y declaramos donde vamos a estar cargando los datos. Entonces la de nombre ni siquiera la usé. No, sí la usé porque es donde almacené el nombre del archivo. Entonces, en este caso, para avisarle al servidor que sí recibimos y pudimos parar bien el nombre del tamaño del archivo y estamos listos para empezar a recibir el contenido, pues simplemente vamos a mandar esa cadena que dice OK, para que en cuanto reciba el OK el servidor empiece a mandarnos los pedazos de archivo. Entonces le mandamos el OK, hacemos el flush. Como ya tenemos el nombre del archivo, nos preparamos aquí con el segundo descriptor de archivo, lo estamos asociando al nombre del archivo que se recibió con la propiedad de escritura de bytes, por eso es el W más, para decir que vamos a escribir la W, y el más para decir que vamos a escribir bytes. Si no le pusiéramos el más, pues sería como escritura de caracteres. Bueno, entonces, igual que en Java, vamos a empezar a iterar. En cada iteración vamos a recibir un pedazo de archivo y lo vamos a guardar en el sistema de archivos local. Y nuestra condición de paro es que nuestro acumulador ya mida lo mismo que el tamaño del archivo. Entonces, en cada iteración limpiamos el buffer donde vamos a leer el pedazo de archivos desde el socket. En la siguiente instrucción leemos desde el socket. Ahí está, con read. Estamos leyendo desde el socket. Los datos que lleguen desde el socket se van a almacenar en el buffer, que dice buffer ahí. Y vamos a intentar leer pues, el buffer completo de una vez, un jalón. Validamos que sí se hayan podido leer los datos.
que es ese if, incrementamos nuestro acumulador, intentamos hacer la escritura de esos datos que recibimos hacia el archivo con la función fwrite, ¿no? Ya habíamos visto la clase pasada que la función fwrite, bueno, no sé si ya lo habíamos visto. La función fwrite lo que va a hacer es escribir datos en el apuntador, bueno, en el descriptor de archivo. Entonces recibe 4 parámetros. El primer parámetro son los datos que vamos a escribir, estos que dicen buffer. El segundo parámetro, que tiene la función fwrite, me dice la cantidad de estructuras que voy a escribir. En este caso, esta es la estructura que voy a escribir, o sea, la cadena buffer es la estructura que voy a escribir. Aquí le digo cuántas de esas estructuras voy a escribir, pues nada más una. Aquí le digo cuántos bytes mide esa estructura que voy a escribir, que es el L, que en este caso es lo que me devolvió la función read. Y el que sigue es donde lo voy a escribir, que es en el descriptor del archivo. Y en cada iteración, una vez que haya escrito, pues hago mi flush al descriptor del archivo para asegurarme de que ya queden guardados en disco duro los datos, ¿no? Y después calculo una regla de 3, como habíamos visto igual en Java, ¿no? Si que es el tamaño, es el 100% del tamaño del archivo, entonces mi acumulador a cuánto equivale. Pues es una vil regla de 3 y la voy a estar imprimiendo en cada iteración. Entonces se van a hacer una o más iteraciones hasta que el acumulador mida lo mismo que el tamaño del archivo. En ese momento ya rompo el ciclo while y le aviso al usuario que ya se recibió el archivo, cierro mis descriptores, los dos descriptores de archivo que tengo abiertos, cierro mi socket y ya, y termino mi aplicación. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces vamos a probarlo. Nada más déjenme ver que no haya nada. Y creo que no está. Si se fijan, el archivo que vamos a mandar, que dijimos la clase pasada, es este que dice duque1.png. Y nada más hay una copia ahí, no está repetido, ¿sí? ¿Sí se ve? Mide 108 kilobytes. Entonces ese es el que se va a mandar. Entonces corremos nuestro servidor. Y dice que ya está corriendo, que está esperando por un cliente. Y déjenme correr el cliente. Entonces lo corro. A la hora de correr el cliente, déjenme pasar esto para acá. A la hora de correr el cliente me dice que ya se conectó al servidor, que se recibió una cadena de 19 bytes. La cadena que se recibió es esta. Y bueno, aquí ya me la está imprimiendo ya tokenizada. El primer token era esto, el nombre del archivo. ¿Se acuerdan que el día de ayer vimos que del lado del servidor al mandar el nombre del archivo le concatenábamos el 1 guión bajo? Sí, para que no hubiera problema, ¿no? Y en el segundo, ajá, exacto. Y en el segundo token aquí está el tamaño del archivo, que está dado en bytes, que serían los 108K. Y ya me dice que ya se recibió el archivo, que ya se recibió el 100% del porcentaje del archivo. Del lado del servidor, igual me dice que se recibió un cliente desde tal dirección y tal puerto. Llegó aquí está la metainformación que se iba a mandar. Se leyó el tamaño del archivo. Se leyó, esta es la cadena que se mandó, que les decía que contiene juntos, concatenados el nombre del archivo, punto y coma, el tamaño del archivo, eso es lo que se mandó. Y ya después ya se escribieron los datos en el socket y ya dice que ya se mandó el archivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer nuevamente. Ahí. Y no sé si se ve aquí en morado que ya aparece la copia del archivo.
Y también mide 108K y se llama 1-duque1.png. ¿Si se ve o no se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces vimos un ejemplo de cómo Hola Mundo, es cierto, vimos un ejemplo del eco, de cómo hacer un eco, vimos un ejemplo de cómo mandar una estructura, vimos un ejemplo ahorita de cómo mandar un archivo. Entonces, básicamente podrían mandar lo que sea. Ya vimos que para mandar datos a través del socket, lo único que se requiere es conocer la dirección donde se encuentra el dato que quieres escribir en el socket y conocer el tamaño o la cantidad de bytes que quieres escribir. Fuera de eso, pues nada más usas la función write o la función send para el caso de socket de flujo, ¿no? Y para recibir datos, pues solamente necesitas tener una variable donde se va a almacenar lo que llegue desde el socket, referenciarla dentro de la función read o dentro de la función receive y especificar cuántos bytes esperas leer de un jalón y ya. Y para el caso de números de coma cadena, mandarlo como cadena, del otro lado recibirlo como cadena y hacerle una conversión de tipo al número de coma flotante. Si lo que vas a mandar es una estructura, necesitamos tener la definición de la estructura tanto del lado que se manda como del lado que se recibe, y para mandarlo simplemente le hacemos un cast a una cadena, y para recibirlo recibimos como una cadena y le hacemos un cast a una apuntadora a una estructura, y ya. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen dudas? Creo que no, profe. Entonces ahora vamos con lo que sigue, que son los sockets de datagrama. Entonces, igual que en Java, ¿no? Acuérdense, el socket de datagrama no te va a generar conexiones entre la aplicación cliente y la aplicación servidor. El que no haya conexiones significa varias cosas. La primera cosa que significa es que va a ser más rápido porque no vas a perder tiempo haciendo el handshake. Entonces, el envío de datos es mucho más rápido porque además no se tienen que estar validando tantos campos en el encabezado de UDP como en el de TCP, si se acuerdan. En el encabezado de TCP mide 20 bytes y se tienen que hacer varias validaciones. Se tiene que validar el número de secuencias, se tiene que validar el número de acuses, se tiene que validar las banderas que vengan prendidas, se tiene que hacer el handshake, se tiene que validar el tamaño de paquete y demás, ¿no? Entonces eso hace más lenta la comunicación. En el caso de UDP pues, no se valida nada más que el puerto, ¿no? Y acuérdense que el encabezado de UDP nada más tiene 4 campos. Entonces son mínimas las validaciones que se hacen, solamente eso. Y en el extremo final se valida el checksum para validar si es que trae errores o no el datagrama. Si no trae errores, se pasa a la capa de aplicación. Si trae errores, se elimina, se descarta y no se le avisa a nadie. Ajá. Entonces, dentro de la receta de cocina que habíamos visto para el socket de flujo, ¿sí se acuerdan? En el caso del socket de datagrama, igual vamos a Sí, tener una profe. aplicación servidor y una aplicación cliente, que realmente no necesariamente tiene que ser un servidor y un cliente. Acuérdense que con el socket de datagrama, al no haber una conexión, pues realmente no hay un rol en particular. En los sockets de flujo sí, porque el rol del servidor es aceptar conexiones, pero si no hay conexión del servidor, pues técnicamente servidor y cliente pueden ser lo mismo. Entonces, por eso les decía que aquí está nada más técnicamente así la receta de cocina, pero realmente puedes hacer una comunicación cliente con cliente o servidor con servidor. Ajá. O cliente con servidor, ya es indistinto. Simplemente un extremo con otro extremo y ya, ¿no? Entonces, para ambos casos tienes que empezar creando tu proceso en red, que en este caso es mediante la función socket. Ya que tienes creado tu proceso, pues lo tienes que asociar a un puerto y eso lo hacemos con la función bind. Nada más que, como siempre, ¿no? Del lado del cliente ya quedamos que es opcional, del lado del servidor es obligatorio.
Ya que hicimos eso, pues aquí no hay ningún accept, aquí no hay ningún listen. ¿Por qué? Porque no vas a aceptar conexiones. Entonces ya aquí directamente, si vas a mandar datos, usas la función send-to, que es como la función send, pero la tienes que especificar al destinatario. Y y si vas a recibir datos acá, en este caso el datagrama, usas la función receive-from y viceversa, ¿no? Si aquí vas a recibir un datagrama, usas a la función receive-from, y si acá vas a mandar un datagrama, ¿vale? Entonces ahora, adicionalmente a esas funciones que ya tenemos, podemos utilizar una función antes de usar el send-to y el receive-from. Ay, ¿qué hice? Bind. Más bien es aquí. Que aquí en ambos casos podemos usar la función connect. Si se acuerdan en Java cuando vimos la función connect, bueno, el método connect. ¿Sí se acuerdan? ¿Para qué era? Sí, para hacer la comunicación entre cliente y servidor. Para hacer un filtro, ¿no? Un filtrado de datagramas. No significa que vaya a haber una conexión, simplemente vas a especificar que tú solo vas a recibir datagramas que provengan de tal origen, de una dirección IP y un puerto en específico. Todo lo que venga de otras direcciones o de otros puertos lo vas a rechazar. Solo ese es un filtrado de datagramas. Entonces, si tú estás usando la función connect y en esa función connect ya especificaste únicamente con quién te vas a comunicar, entonces tú en lugar de utilizar a la función send para mandar datos, pues podrías usar a la función, más bien en lugar de usar send, podrías usar la función send o podrías usar la función write. ¿Por qué? Porque ya no necesitas especificar al destinatario porque ya lo fijaste con la función connect. No sé si quede claro eso. Profesor. ¿Sí? Sí, Entonces, solamente si usas la función connect, puedes usar send o write para mandar datagramas. Si no usaste connect, no has fijado el destinatario, entonces tienes que usar send to para especificar ahí al destinatario. Y lo mismo para recibir. Si tú fijaste el origen de quién te puede mandar datagramas con la función connect, pues en lugar de usar receive from, donde en cada paquete va a venir el origen, puedes usar la función read o puedes usar la función receive, cualquiera de las dos, pero solamente si usaste la función connect previamente. Si no la usaste, a fuerzas tienes que usar receive. Y lo mismo aplica al revés, ¿no? Por eso está en ambos lados, ¿no? Si es que usaste connect, usas read o receive, usas send o write. Si no usaste connect, pues usas receive from y send to. Y no hay de otra sopa. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? Profesor, si ocupamos read or receive, ¿es indistinto o si tiene alguna La prioridad, implicación? nada más la prioridad, ¿te acuerdas que habíamos visto en el socket de flujo que la diferencia es el campo que tiene adicional, bueno, el parámetro extra que le pones un 0 o le pones el message out of band? Para indicar que es de alta prioridad. Sí. ¿Sí? La Esa bandera es la única push, ¿no? diferencia. Creo. Ajá, exacto, se enciende la bandera push. Ajá. Entonces, esa es la receta de cocina para el socket de datagrama, ¿no? Entonces, la función socket va a quedar exactamente igual. La sintaxis es la misma, lo único que va a cambiar. Déjenme ponerles aquí el cursor. Opciones de puntero. Lo único que vamos a cambiar es este campo, en el address info socket type. En lugar de decir socket stream, ahora va a decir socket diagram. ¿Sí se ve? sí, profe. ¿Sí?
Y lo otro que cambiaría sería el protocolo de transporte, que en lugar de decir IP proto-TCP, ahora va a decir IP proto-UDP. Pero ese no lo cambiamos porque a final de cuentas ni siquiera lo estamos escribiendo, estamos poniendo el comodín 0 para que el sistema operativo elija el protocolo de transporte adecuado para el tipo de socket que definimos aquí, que es socket datagram. Entonces esta sería la única línea que cambiaríamos en el código para diferenciar un socket de flujo con uno de datagram. Fuera de eso, lo demás es idéntico, ¿no? Entonces empezaríamos declarando un descriptor para nuestro socket, declaramos nuestra estructura de tipo address info y 2 apuntadores. Limpiamos la estructura, le rellenamos los campos que requerimos, en este caso el dominio, que sigue siendo sockets de TCP/IP en el dominio de Internet, el tipo de socket, que es socket datagrama. Si ese socket lo vas a asociar a un puerto en específico, pues necesitas avisar prendiendo la bandera address info passive, especificas el protocolo de transporte y lo demás, si quieres, no lo pones, o en este caso lo pones a nulo, ¿no? Invocamos a la función getAddressInfo, validamos si eres un servidor que solo va a recibir o a mandar datagramas, pues validamos nada más el puerto donde va a estar corriendo el servidor para que se preasocie o se preasigne a las estructuras de direcciones que digo, recorres tu lista ligada y con las estructuras de direcciones que te devolvió, con cada una, a ver cuál te sirve, tratas de crear tu socket, que en este caso ya va a ser un socket de datagrama. Si no se puede crear, haces un continuo en el for para moverte al siguiente elemento de la lista ligada y ver si con la siguiente estructura de direcciones si puedes crear el socket. Si sí se pudo crear, pues ya seguiría lo que sigue, que sería ¿qué? Modificar las opciones de socket que se tengan que modificar, y en este caso ya sea mandar datagramas o recibir datagramas o ambos. Entonces, eso es lo que se cambiaría nada más en la función socket. De la función bind no se va a cambiar absolutamente nada, sigue siendo la misma que usamos con el socket de flujo, que requiere 1, 2, 3 parámetros. El primero es el descriptor de socket, el segundo es una estructura, bueno, un apuntador, una estructura de tipo socket address que contiene la dirección y puerto al que se va a asociar ese socket, y el tercero es el tamaño de la estructura de direcciones. O sea, es lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplito. Una vez que ya pudimos crear nuestro socket, pues intentamos asociarlo al puerto. ¿A qué puerto? Al puerto que ya quedó precargado en la invocación de la función getAddressInfo, porque fue lo que validamos y ya quedó precargado ahí. Entonces, como ya quedó precargado en la estructura de direcciones que me devuelve la función getAddressInfo, por eso la estoy utilizando aquí en la función byte de este apuntador P, que es el que en ese momento tiene la estructura de direcciones que estoy validando. De ahí mismo estoy tomando la dirección que contiene la dirección IP más el puerto. Aquí está. De ahí mismo la estoy tomando y su tamaño de la estructura de direcciones. ¿Por qué? Porque ya quedó precargada en la estructura a través de la función getAddressInfo. ¿Sí queda claro eso? Profesor. Sí, bueno. Entonces, esta sí no la habíamos visto, la función send_to. Se parece mucho a la función send, salvo que tiene un parámetro más, ¿no? Entonces, nuestro primer parámetro es el socket desde donde vas a mandar el datagrama. El segundo parámetro es la dirección del dato que vas a intentar mandar. El tercer parámetro es la cantidad de bytes que vas a intentar escribir en el socket. El siguiente parámetro es la bandera de prioridad, que es la que les decía hace rato, ¿no? O le ponemos la prioridad de foul, o le ponemos la alta prioridad con el message out of band inline para indicar que un dato es de alta prioridad para que se haga el envío asíncrono. El siguiente parámetro es un apuntador de tipo struct socket address, donde se especifica el destinatario, quién debe de recibir ese datagrama, que este destinatario es el que nosotros estaríamos tomando de la validación de la función getAddressInfo, así como su tamaño de la estructura de direcciones que estamos referenciando aquí. ¿Sale? Esos dos campos los tomarías, estos dos últimos parámetros los tomaríamos del apuntador que estamos recorriendo en la lista ligada, porque ahí ya quedaron precargados la dirección del destinatario y el puerto a donde se va a mandar ese datagrama, ¿no?
Y esa función send2 me va a devolver una variable de tipo sizeT, y ese valor sizeT pues puede ser 0 si es que el socket desde el que estás intentando lanzar el datagrama está cerrado, o puede ser menor a 0 si es que hubo un error de escritura, o puede ser mayor a 0, y si es mayor a 0 te va a decir cuántos bytes se pudieron mandar. Pues aquí tenemos un ejemplo para mandar diferentes tipos de datos en un datagrama. Si lo que voy a mandar es una cadena, pues necesitaría tener mi cadena, ¿no? En este caso tengo la cadena MSJ o de mensaje, que tiene un dato ahí, y para mandarlo, pues simplemente invoco a la función send2, así como está aquí apuntando por el mouse, ¿no? Que dice if send2 cd el mensaje. Dado que esto ya es una cadena, aquí está además este con char asterisco. Está redundante, no debería de ir, ¿no? Ahí se me olvidó quitárselo. Especificar la cantidad de bytes que se van a mandar. Si estoy mandando texto, pues tengo que mandar un byte más por el fin de cadena. La prioridad, aquí le estoy poniendo la prioridad default. Aquí estoy especificando el destinatario, que quedamos que ese dato es el que estamos tomando del apuntador que tiene asociada la estructura de direcciones, que previamente se tiene que validar con la función getAddressInfo para ver que sea válido el destinatario y el puerto, ¿no? La dirección y puerto del destinatario. Entonces ahí necesitaríamos hacer ¿qué? Necesitaríamos hacer otra invocación a la función getAddressInfo para especificar al destinatario. Vamos a ver un ejemplo de eso ahorita. Y especificar el tamaño de esa estructura de direcciones. Si lo que vas a mandar es un número, acuérdense que cuando mandamos números tenemos que ponerlos antes de mandar los datos, tenemos que ponerlos en el formato de red, en el formato Big Endian. Entonces, en este caso, tengo mi dato que es un entero. Primero lo paso a un formato Big Endian. Aquí lo que está en rojo, lo estoy poniendo en formato Big Endian con la función host2network. Y ya que lo tengo en formato de red, ahora sí aquí abajo hago el send2 desde el descriptor del socket, especifico la dirección de esa variable que voy a mandar, cuánto mide el dato que voy a mandar, la prioridad, el destinatario que lo tomaría, insisto, primero tendría que invocar a la función getAddressInfo para validar la dirección del destinatario y su puerto, y es lo que tomo de ese apuntador, ¿no? La dirección y el puerto, y cuánto mide la estructura de direcciones, y validar si eso me devolvió algo mayor a 0. Si lo que voy a mandar es un número de coma flotante, lo mando como cadena, ¿no? Entonces, en este caso, declaro una cadena, imprimo mi número de coma flotante como cadena y hago el send2 para mandar la cadena. Y del otro lado, pues lo recibo como cadena y lo cambio de formato a un número de coma flotante. Y si lo que voy a mandar es una estructura, necesito crear un apuntador a la estructura, reservarle memoria dinámicamente, rellenar los campos de la estructura. Si entre esos campos hay campos numéricos, ponerlos en el formato Big Endian y ya después hago el send2. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, para leer los datagramas voy a usar la función recifrom. Entonces, tanto send2 como recifrom son parte de la biblioteca socket.h. Recifrom igual es el equivalente a la función receive, solo que requiere un campo más, donde se va a almacenar la dirección y puerto de quien nos mandó ese datagrama. Entonces, aquí otra vez mi primer parámetro es el descriptor del socket desde donde voy a intentar recibir datagramas. El segundo parámetro es la dirección de donde voy a almacenar el dato que llegue en el datagrama. El tercer parámetro, cuántos bytes voy a intentar leer desde un jalón. El siguiente parámetro, la bandera de prioridad, que puede ser el 0 o el message out of band inline. El siguiente parámetro es un apuntador de tipo struct socket address, donde se va a almacenar temporalmente quién me mandó ese datagrama, qué dirección y qué puerto. Y el último parámetro es un apuntador de tipo socket length, que me va a indicar el tamaño de la estructura de dirección que se utilizó acá para la dirección del emisor de ese datagrama. Y me va a devolver igual una variable de tipo sizeT, que puede ser 0 si el socket está cerrado, que puede ser menor a 0 si hubo un error de lectura, o puede ser mayor a 0 indicándome cuántos bytes se recibieron. ¿Vale? Entonces, otra vez un ejemplo. Si lo que voy a recibir es una cadena, pues primero genero una cadena, la limpio,
e invoco la función recifrom desde el descriptor de mi socket, que los datos se almacenen en esa cadena. Intento leer el tamaño de la cadena como máximo, con la prioridad ya sea la de foul o la de message auto binding line. Acuérdense de la diferencia en el receive. Si le pones la alta prioridad message auto binding line, significa que en cuanto llegue el paquete, bueno, en cuanto llegue el datagrama se va a pasar a la capa de aplicación. Si le pongo el 0, cuando llegue el paquete se encola y hasta que se desencole ya se va a pasar a la capa de aplicación, bueno, hasta que se pueda desencolar, porque acuérdense que puedo tener hasta 65.536 aplicaciones en red corriendo UDP. Entonces, todos los paquetes, todos los datagramas que lleguen de cada una de esas 65.536 aplicaciones se tienen que encolar en una cola de mensajes, ¿no? Ahí se quedan. Y ya posteriormente se van a ir despachando, se van a ir planificando, bueno, despachando cada uno de esos mensajes y ya se van pasando a la aplicación que se tengan que mandar. Y eso puede llevar un poquito de tiempo. Bueno, desde nanosegundos, microsegundos, milisegundos, cuando mucho, ¿no? Pero y no se ve, no lo vemos reflejado hasta que empezamos a aumentar la carga de trabajo, ¿no? Y es cuando sí se empieza a notar ese pequeño retardo. Ajá. Entonces, eso sería si es que estamos recibiendo una cadena. Si lo que estamos recibiendo es un número normal, un número entero, en este caso es mi variable V1 o B1, como le quieran llamar. Hago el receive from, aquí está. Solamente especifico el descriptor del socket desde donde voy a recibir el datagrama, donde voy a almacenar el contenido de ese dato, cuántos bytes voy a intentar leer de un jalón, la prioridad, donde voy a almacenar ese dato. Esta variable RP donde voy a almacenar el dato y que no declaré aquí, sería una variable de tipo struct socket address storage. ¿Para qué? Para que soporte tamaños de direcciones de IPv4 o tamaños de direcciones de IPv6. Ajá. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y específico, ¿no? Aquí un size of, esa variable de tipo struct address, socket address storage, para saber cuánto mide la estructura de direcciones que se utilizó acá, ¿sale? Y ya nada más validar si esto me devuelve algo mayor a 0, entonces sí se recibió algo, y si sí se recibió algo, pues eso algo que recibiste viene en el formato Big Indian y lo tienes que aterrizar al formato de tu arquitectura de procesador. Entonces, invocamos a la función network to host para el tipo de dato que estás recibiendo, ¿no? Y ya es cuando ya lo asignamos. Ahora sí, ¿dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Vale. Si lo que vas a recibir es una estructura, pues declaras un apuntador a la estructura, declaras una cadena lo suficientemente grande para que quepa lo que estás preparado para recibir. Aquí me faltó limpiar la cadena. Aquí abajo en esta línea tuve que haberle puesto a lo mejor un memset bb o o v0 bb. Después ¿cómo se llama? Después hacemos otra vez el receive from. Aquí sí puse la estructura socket address storage. Se fijan, aquí está. Invoco a la función receive from. De hecho, me quedó. Aquí está. Es esto que está aquí en rojo. Receive from desde el descriptor del socket. Recibo los datos como si fuera una cadena. De hecho, aquí BB es una cadena, entonces está redundante este constchar. El tamaño de la cadena que inicialice con la prioridad de foul, la dirección y puerto de quien me mandó el datagrama queda en esta variable de tipo socket address storage, y simplemente es el size of de ese socket address storage. Y aquí faltaría validar si esto es mayor a 0. Entonces, ya nada más haces el cast de tu cadena, le haces un cast a una apuntadora estructura y ya. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver unos ejemplos.
Este no era. Se llama cliente. Entonces, estos ejemplos que les voy a dar ahorita se encuentran aquí en la página. Déjenme ponerme acá. Ahí está. C, IPv4, IPv6. No sé si se alcanza a ver la liga de la página. Profesor. ¿Sí? Entonces ahí los voy a tomar. Y vamos a ver el primero, que es el servidor de eco, pero con datagrama. Entonces, empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar, que en este caso son las mismas que para el socket de flujo, exactamente las mismas. En este caso estoy definiendo cuál es el tamaño de datagrama que voy a estar manejando. Aquí se lo pude haber aventado igual hasta 65.535, que es el máximo de datagrama, ¿no? Tamaño más grande de datagrama que puedo manejar. Solo por poner un ejemplo le puse 500 bytes, pero pues se pudo haber extendido hasta los 65.535. Entonces tenemos ya la función principal. Estamos declarando nuestra estructura que vamos a utilizar para crear nuestro socket y para obtener la lista de estructuras de direcciones para ver con cuál puedo crear mi socket. En este caso declaro la variable SFD para mi descriptor del servidor, del socket del servidor, y otras dos variables para saber pues cuántos bytes se mandaron y cuántos bytes se recibieron de eco. Esta variable de tipo size_t para obtener el tamaño de la... déjenme ver si es que sí la usé, porque se me hace que ni siquiera la usé. Len. No, ni siquiera la usé. Con razón se me hacía. Ah, no, sí la usé. Simplemente fue utilizada para saber si la cantidad de bytes que se van a mandar. Bueno, en este caso la cantidad de palabras que se van a mandar. ¿Cómo está hecho este programa? Este programa está hecho para que cuando lo ejecutes, en la línea de comandos vas a poner punto diagonal, el nombre de tu aplicación, que en este caso mi aplicación se llama cliente, y después vas a especificar la dirección IP del servidor al que le vas a mandar el datagrama, después el puerto a donde va dirigido, y a partir del siguiente argumento, empieza cada palabra que tú pongas separada por un espacio, es un datagrama que se va a generar. Entonces, en este caso, para evitarse el estar segmentando como hicimos en Java, también lo pudimos haber hecho, ¿no? Simplemente escribir, guardar en un buffer, leer con getLine, obtener el tamaño de esa cadena y hacer la segmentación. Lo pudimos haber hecho, insisto, igual que en Java. Sin embargo, aquí se decidió hacer algo todavía más simple y es igual de bueno, que es mandar cada palabra por separado. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que se va a validar que por lo menos al ejecutar la aplicación le estés pasando pues dos argumentos, el argumento además del nombre del programa, el argumento de la dirección y el puerto del servidor al que vas a transmitir. Ya si pones eso, pues le das y nada más le das enter, pues no manda ningún mensaje. Pero si además de poner eso le escribes texto, cada espacio en blanco que tú pongas va a ser un datagrama que se va a generar y se va a mandar y se va a esperar a recibir su eco, ¿no? Entonces lo que se está validando primero aquí, que pongas esa cantidad de argumentos a la hora de correr el programa, ¿no? Entonces, si sí los pusiste, si no los pusiste, pues te manda el mensaje de error y termina la aplicación. Si sí los pusiste, entonces limpiamos la estructura socket address, address info, rellenamos los campos de nuestro interés, que en este caso es el dominio,
en el que va a trabajar el socket, el tipo de socket, que es un socket datagrama, y el protocolo de transporte, ¿no? Que va a ser el IP protocol UDP. Invocamos a la función getAddressInfo. En este caso estamos validando la dirección y el puerto, la dirección IP, ya sea IPv4 o IPv6, y el puerto del servidor al que le vamos a mandar los datagramas. Entonces ya de ahí van a quedar preasignados o preregistrados esos datos, la dirección y el puerto. Y y aquí validamos, ¿no? Si obtuvimos al menos una lista ligada, bueno, al menos una estructura de direcciones en la lista ligada, entonces recorremos la lista ligada. O sea, si se fijan, la receta de cocina es la misma que para el servidor de flujo. Bueno, es casi la misma, salvo por el listen y el accept, es casi la misma. Entonces, recorremos la lista ligada tratando de crear nuestro socket con los datos que ya quedaron precargados tanto en la estructura address-info como del puerto y la dirección que se está utilizando para el destinatario, ¿no? Entonces, sí se puede crear el socket. En este caso estoy invocando a la función connect. ¿Sí se ve? Profesor. ¿Sí? Entonces, como estoy usando la función connect, significa que y ese destinatario le estoy especificando la dirección y puerto que se validaron en la función getAddressInfo. Entonces ya están precargados, por eso estoy tomando del apuntador que tengo en el for. Aquí está. De este apuntador estoy tomando la dirección y puerto. Entonces ya van a quedar ahí precargados. ¿Por qué? Porque ya los validaste en la función getAddressInfo. De ahí vas a especificar el destinatario con el que vas a estar intercambiando y únicamente con él vas a estar intercambiando datagramas. Y eso significa que a continuación, cuando ya quieras mandar datos, que es lo que estamos haciendo aquí abajo, chéquense, si sí se pudo fijar ese filtro de datagramas, entonces ya tienes lo que querías, que era crear tu socket de datagrama y en este caso fijar el destinatario, entonces ya haces el break para salirte del for, ya no seguir recorriendo la lista ligada. Si no hubieras podido hacer el connect, pues en este caso, aquí en lugar de hacer un close, además de hacer el close, hubiera tenido que hacer un continue para seguir buscando con otras estructuras de datos, ¿no? Entonces, asumiendo que sí se obtuvo la estructura de direcciones válida con la que se pudo crear el socket y además sí me pude conectar, bueno, sí pude establecer el filtro con el destinatario, entonces ya no tendría necesidad de seguir revisando la lista ligada, por eso se hace el break, simplemente se valida. Si hubieras terminado de revisar la lista sin encontrar una estructura válida, pues terminas la aplicación. Como si pudiste encontrar una estructura válida, entonces liberas la memoria con la función freeAddressInfo asociada a la lista ligada, ¿no? Y lo que sigue ahora es pues, empezar a mandar los datagramas. Entonces, por eso hacemos este ciclo for, que va a partir del tercer argumento. Acuérdense, el primer argumento es el nombre del programa, el segundo argumento es la dirección IP, hacia donde se van a mandar los datagramas. El siguiente argumento es el puerto, ¿no? Entonces, esos son los argumentos 0, 1, 2. Entonces, a partir del argumento 3 comenzaría la lista de palabras que se van a mandar como mensaje hacia el servidor. Y entonces, por eso ese for va a partir de ese cuarto argumento, ¿no? Porque comienza en 0. Entonces, a partir de ahí, cada palabra va a ser un datagrama. Entonces, a partir de ahí le mides la longitud a cada una de las palabras, validas que esa palabra no sea más grande que tu tamaño máximo de datagrama y lo mandas. Aquí lo estamos mandando con write. ¿Por qué estamos usando write y no send-to? Porque usamos connect previamente. Ajá. Entonces mandamos esa palabra por palabra, una palabra en cada datagrama y se van a mandar al destinatario. Ajá. ¿Hasta aquí tienen duda? Profesor. ¿No? Entonces, si se fijan aquí en la función write, tenemos que desde el descriptor de nuestro socket, en este caso de nuestro cliente, vamos a mandar la palabra que le corresponda, ese número de argumento y lo que mida esa palabra, ¿no? Lo vamos a meter en un datagrama por separado. Y después nos estamos preparando para recibir aquí el eco.
y se está recibiendo con read y no con receive from. ¿Por qué? Porque previamente se usó la función connect. Ahorita vamos a ver otro ejemplo usando ya la función send to y receive from. Ajá, ¿sale? Y ya, y es lo único que va a hacer ese cliente. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. No, sales. Entonces vamos a ver el lado del servidor. Del lado del servidor va a ser algo muy parecido. Empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a usar, que son las mismas que hemos venido usando todo el tiempo. Especificamos cuál es el tamaño máximo de datagrama que vamos a recibir. En este caso lo fijé a 500 bytes, pero pues realmente lo debí haber fijado a 65.535. Tenemos nuestra función principal. Empezamos declarando nuestra estructura y los dos apuntadores que vamos a usar. Declaramos nuestro descriptor de nuestro servidor, más una variable, la de v, que vamos a utilizar para especificar, bueno, para habilitar la opción de socket SO reuse address, y la S ahorita vemos para qué se usó. Declaramos dos cadenas donde vamos a almacenar en formato de cadena la dirección IP y el puerto de quien nos mandó ese datagrama. Entonces, para recibir la dirección de quien nos mandó ese datagrama, tenemos la variable de tipo socket address storage. Vamos a usar declaramos la variable de tipo socket length para poder calcular el tamaño de la estructura de direcciones para hacer el receive o el receive from, si es que no usamos connect aquí. Y eso es para saber cualquier cantidad de bytes que se vayan a leer. Entonces, los datos que recibamos los vamos a cargar ahí, en ese buffer que tenemos ahí, que es el tamaño del máximo del buffer que está definido arriba, ¿no? Entonces, en este caso vamos a validar que cuando corramos la aplicación le estemos pasando al menos un parámetro. ¿Qué parámetro? El puerto que va a estar escuchando el servidor. ¿Sale? Porque el siguiente parámetro, pues es el parámetro anterior es el programa, el nombre del programa. Entonces, limpiamos nuestra estructura, precargamos los campos que se requieren para crear nuestro socket. En este caso, otra vez, el dominio, pues va a ser un socket en el dominio de TCP/IP, en el dominio de Internet, va a ser un socket de datagrama. Voy a encender la bandera address-info passive porque voy a hacer un bind para asociar mi socket al puerto que pase como parámetro del usuario. Le especifico el protocolo de transporte con el comodín y ya, ¿no? Invoco a la función getAddressInfo para validar el puerto al que voy a asociar ese socket. Eso me va a devolver una lista ligada. Recorro la lista ligada tratando de crear mi socket. Si sí puedo crear mi socket, en este caso se está apagando una opción de socket, se está encendiendo otra opción de socket. Aquí está. La de reuse address se está encendiendo, la de IPv6 se está apagando. Hago mi bind para asociar mi socket al puerto que especificó el usuario y lo estoy tomando del apuntador de la lista ligada con el que ya está precargado ese dato. Se precargó con la función getAddressInfo. Y si sí pude crear mi socket y lo pude asociar a ese puerto, pues ya no necesito seguir recorriendo la lista ligada. Entonces hago mi break y libero la memoria asociada a esa lista ligada. Aquí está. Le aviso al usuario que ya estoy esperando datagramas. Como no sé cuántos datagramas van a llegar ni en qué momento, pues hago un ciclo de espera infinito. Calculo el tamaño de la estructura de direcciones que se va a usar para recibir los datagramas. Y en este caso, como no usé la función connect, pues para poder hacer lecturas del socket requiero a receive from. Si hubiera usado la función connect, entonces hubiera podido usar receive o hubiera podido usar a la función read, con el caso del cliente, ¿no? Entonces me preparo para recibir el datagrama desde el descriptor de mi socket. Aquí está. Que es SSD. Los datos que lleguen se van a almacenar aquí en esta variable buff. Máximo espero leer el tamaño del buffer con la prioridad de default. La información de quién me mandó ese datagrama se va a almacenar aquí en esta variable que dice PIR-address. Y el tamaño de la estructura de direcciones que leí, bueno, que calculé unas dos líneas, ¿dónde están? Unas líneas arriba. No es cierto, una línea arriba. Aquí lo estoy poniendo, ¿no? Entonces, valido que sí se hayan podido leer datos. ¿Sí?
Y si no se pudo leer el datagrama, pues hago la siguiente iteración, a ver si en la siguiente iteración sí puedo leer algo. Si sí se pudo leer, pues voy a prepararme para extraer la información de quién me mandó ese datagrama, ¿no? Con la función getNameInfo, desasocio de esa variable de socket address storage y extraigo en formato de cadena la dirección IP y el puerto de quien me mandó el datagrama y lo mando a imprimir aquí. Y imprimo los datos que se recibieron y los regreso. Hago un send to desde el descriptor de mi socket. Voy a devolver el mismo dato que tengo cargado en la variable buffer. La cantidad de bytes que se pudieron leer, aquí está. Esta cantidad de bytes que dice en read, pues es la cantidad de bytes que voy a intentar escribir. No voy a mandar más de lo que yo recibí, voy a mandar lo mismo que yo recibí, ¿no? Entonces, por eso, solo lo que pude recibir es lo que voy a mandar de regreso, con la prioridad de foul, a la misma dirección que yo recibí. Aquí está, en la función receive from, yo capturé los datos de quién me mandó ese datagrama, pues es la dirección del destino que estoy poniendo acá también, ¿no? Ahí. Aquí está. Aquí está, es la misma dirección que estoy poniendo. La misma que yo caché arriba. ¿Sale? Sí se pudo mandar algo, ¿no? Entonces, si sí se recibió algo, se devolvió lo mismo que se recibió. Y ya, es lo único. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profesor. No, profe. Entonces vamos a probarlo. Entonces acuérdense que cuando lo corramos, el lado del servidor nos va a requerir un puerto. En este caso, pues estoy poniendo el 1, 2, 3, 4 y dice que ya está corriendo, que está esperando datagramas. Y en este caso voy a correr el servidor. Ah, no es cierto, corrí el servidor. Corrí el servidor y ahora voy a correr el cliente. Tengo que especificar la dirección. Que puedo usar una dirección IPv4 o puedo usar una dirección IPv6, da igual. Pongo la dirección, pongo el puerto y después empiezo a poner el mensaje, ¿no? Este es un mensaje y lo va a mandar datagrama por es que me faltó la diagonal. Está. Y me tiene que empezar a mandar datagrama por datagrama. Y del otro lado se recibe, se mandó palabra por palabra. Aquí del lado del servidor dice que se recibieron n cantidad de bytes y esta es la palabra que se recibió, luego se recibió esta palabra, luego se recibió esta palabra y luego se recibió esta palabra. Y de cada datagrama que se recibió, lo devolvió y aquí dice, ¿no? Lo que se recibió y lo que se recibió, lo que se recibió y lo que se recibió, que fue el eco de cada una de esas. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, si aquí ustedes quisieran implementar lo mismo que hicieron en Java, lo que tendrían que hacer es generar una estructura donde en esa estructura ustedes especificaran un campo para decir el total de paquetes que se van a mandar, un campo para especificar el número de paquete que se va a mandar y la palabra. Y lo mismo, ¿no? Del lado que se recibe el eco, pues ir acomodando los datos en el orden en el que deban de ir. Y ya, sería exactamente lo mismo que hicimos en Java. O sea, la lógica es la misma, nada más es aterrizarlo a la sintaxis. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que está en la página, este se llama cliente 2.
y este cliente lo que va a mandar es una estructura de datos por el socket. Entonces la lógica es básicamente la misma. Entonces por eso ya me voy a saltar varias cosas, ¿no? El único requisito es que tengamos la definición de la estructura tanto del lado que mandas como del lado que recibes. Entonces toda la receta de cocina me la voy a saltar porque ya, bueno, yo asumo que ya más o menos se la están mecanizando. Se crea la estructura de tipo address info más los dos apuntadores, se limpia la estructura, se empiezan a rellenar los campos que requerimos, el dominio, y se invoca la función getAddressInfo donde se valida el puerto, o si es el que va a mandar la dirección más el puerto, se recorre la lista ligada tratando de crear socket. O sea, todo eso lo van ya más o menos mecanizado. Porque es la receta de cocina para todos los programas en C que hagamos de sockets. Ujú. ¿Sí o no? Profesor, más, ahí va. Ahí va. O sea, sí está un poquito más engorroso que Java, pero si se fijan, son pasos que se pueden ir mecanizando, ¿no? No es cosa del otro mundo, nada más es aprender ahora sí que el orden de lo que se debe de hacer, ¿no? Se crea la estructura, se rellena, se limpia, se rellenan los campos, que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Declaramos nuestra estructura, la limpiamos, eh, le rellenamos los campos que requeremos, validamos, en este caso, la dirección y puerto donde vamos a mandar la estructura y recorremos la lista ligada que nos devuelve la función getAddressInfo tratando de crear nuestro socket. Si sí pudimos crear nuestro socket, pues vamos a modificar algunas opciones de socket, las que se requieran, ¿no? Liberamos la memoria asociada a la lista ligada cuando ya hayamos encontrado una estructura válida para usar. Y en este caso vamos a mandar una estructura de datos, entonces declaramos un apuntador a la estructura de datos, le asignamos memoria dinámicamente, y en este caso la estructura es la misma de las diapositivas que les puse en los ejemplos, ¿no? Entonces es una estructura que tiene 3 campos. ¿Por qué puse esa? Pues para rápido nada más agarré, copié y pegué, ¿no? Pero realmente pues puedes armar tu estructura tan complicada como tú la quieras o tan completa como tú la requieras. Como tiene 3 campos que rellenar, en este caso dos cadenas y un número entero, vamos a empezar rellenando las cadenas. Entonces para eso declaramos una cadena de 30 bytes, donde vamos a ir cargando lo que se le pida al usuario, la limpiamos, le pedimos al usuario que escriba su nombre, con getLine leemos el nombre, lo asociamos al campo nombre de la estructura, luego limpiamos la cadena, le pedimos al usuario que escriba el siguiente campo, que es el apellido, lo leemos con getLine, lo asociamos al campo apellido de la estructura, y luego le pedimos que escriba su edad. Ese es un dato numérico que vamos a leer, entonces lo vamos a cargar en un entero. Entonces lo cargamos en un entero con scanf, hacemos el flush de stdin para que cerciorarnos de que sí se haya leído el dato de la entrada de datos estándar. Y antes de cargar el dato en la estructura, lo pasamos a formato de red, al formato Big Indian, con el host to network para el entero, ¿no? Y simplemente hacemos el send to para mandar el dato, ¿no? Desde el descriptor de nuestro socket, que es estamos mandando nuestro dato, pero lo estamos mandando como si fuera una cadena. Por eso ahí tenemos el cast a tipo char, ¿no? Char asterisco, const char asterisco. Especificamos el tamaño del dato que estamos intentando mandar, que es el de nuestra estructura, con la prioridad de faul, y lo estamos mandando a la dirección que ya quedó validada y precargada en la estructura de direcciones, ¿no? Por eso le estamos asignando con el apuntador RP, que era nuestro apuntador del for. Fue donde se quedó apuntando. Ajá. Y y el tamaño de esa estructura de direcciones.
validamos si no se pudo haber mandado eso, si nos hubiera devuelto la función centú algo menor a 0, significa que hubiera habido un error de escritura y a lo mejor hubiera tenido que meter eso en un for para hacer a lo mejor n intentos de mandar el datagrama. Si en esos n intentos no se pudo, le aviso al usuario que no se puede dar la comunicación y finalizo el programa. ¿No? Es lo único que me faltó ahí, ciclarlo en un for para hacer n intentos. Y en el momento que ya se pueda, pues haces un break para salirte de esos intentos. Y ya, si ya no hay nada más que hacer, liberas la memoria asociada a tu estructura. Aquí me faltó liberar la memoria asociada a TMP, que es la cadena donde estuve guardando temporalmente los datos que escribió el usuario. Y cerramos nuestro socket y ya, así de fácil. ¿Dudas hasta aquí? Solo una pregunta con el código anterior. Dime. ¿Mostraba un mensaje cuando estaba intentando conectarse el servidor o el cliente? ¿O cuando estaba ya Ajá. esperando mensajes del servidor? ¿Sí mostraba un mensaje? Ah, sí, mira, déjame salgo. Era el cliente y el servidor, ¿no? Punto diagonal, servidor. Ahí el puerto. 8888. Por ejemplo, ahora quiero correrlo acá. Y del lado del cliente a la otra vez. Este es otro mensaje. Vean, esta es la aplicación cliente que ejecuté. A la hora que la ejecuté, no mandé imprimir lo que yo mandé, pero yo sé que mandé a partir de los argumentos con los que invoqué el programa. Eso es lo que se mandó. Cada palabra o cada argumento es un datagrama que se va a mandar. Entonces, en este caso, puse 4 argumentos de más. Este es otro mensaje, ¿no? Son 4 argumentos. Cada argumento se convierte en un datagrama, se mandó. Y después, aquí lo único que estoy imprimiendo es el eco. El eco de cada datagrama. Se recibe el eco y ahí me dice la cantidad de bytes que se recibieron y es pues el contenido de cada uno de esos datagramas que se recibió. Del lado del servidor, aquí dice servidor iniciado, esperando datagramas. Cada que llega un datagrama, estoy imprimiendo cuántos bytes se recibieron, estoy imprimiendo quién me los mandó, desde qué dirección y desde qué puerto, y estoy imprimiendo qué mensaje trae cada datagrama. El primer datagrama trae ese mensaje, el segundo datagrama trae este mensaje, el tercer datagrama trae este mensaje, el otro datagrama trae este mensaje. ¿Sí se ve? Pero es que estaba checando el código que está en la plataforma, pero no, y estoy intentando correr, pero no muestra un mensaje en el servidor. O sea, solamente se inicia, pero no sé si realmente está iniciando ¿Se o qué está haciendo. acuerdan que les dije que para correr los ejemplos necesitas tener una dirección IPv6 configurada? ¿Sí la tienes configurada ya? Sí, sí, sí. Entonces Pero sí. ni siquiera está, bueno, no manda ese mensaje de servidor iniciando. Y estaba checando el código y, bueno, no vi alguna parte que dijera como esa parte de printf. A ver, si quieres ahorita lo vuelvo a subir. No, déjame, lo mando. SSP. ¿El cliente o el servidor? El servidor. Servidor. Servidor.c. Y lo voy a mandar a ¿qué? Excel, arroba 804, 104, 58, 221. Punto diagonal web. Si es web. A ver, espera.
CBC. Ahí es a donde lo voy a mandar. Entonces, lo copiamos a la carpeta web, aplicaciones, ya no veo. Aplicaciones. IP4, IPv6, IPv6, datagrama. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué? Servidor.ser 148.158.221. Ya. No, si está bien. Punto. Pero WebSocket C, IPv4, IPv6. Sí está ahí, ¿no? IP, ¿es V chica o es V grande? Yo creo que es V chica. Datagrama. Datagrama. A ver. Mm, Dos puntos, punto. Puntos, punto, diagonal. Dos puntos, punto, diagonal, web, aplicaciones, socket, C, bla, 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 bla. Bueno. Ahí está, ¿no? Según yo ya lo subí. Bueno, pero déjame subir también el cliente. Porque como le cambié el puerto, ya también subí el cliente. Pues ya nada Ya más están los dos, recarga. profesora. ¿Sí? Ya están los Pues dos. ahí sale. Entonces ya nada más chécalos y ya con eso. Gracias, profesor. Al final de cuentas, esa aplicación SCP que trae Linux, pues está hecha con sockets, ¿no? ¿Y qué hace? Pues lo mismo que hemos hecho, mandar archivos, ¿no? Bueno, salvo que además agrega la capa cifrada, ¿no? Si da tiempo, al final del curso vemos un poquito de sockets seguros. Bueno, ¿dudas hasta aquí? De momento no, profesor. Dale. Son las 4:28. Si quieren, hoy le dejamos aquí. La clase que viene terminamos de ver el segundo.